Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: He visto al Señor, y les contó lo que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Estamos celebrando la fiesta de Santa María Magdalena. En la primera lectura de hoy, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, nos recuerdan que nosotros, los que pertenecemos a Cristo, los que somos de Cristo, ya no juzgamos, ya no podemos juzgar a personas con criterios humanos. Ahora hacemos nuestro el criterio de Jesús, que es el criterio del amor. Así de que más que juzgar a las personas, no se trata de cerrar los ojos, pero más que juzgar a las personas, vemos o debemos de ver a las personas con el amor con el que Cristo las vio desde la cruz. Eso cambia la perspectiva. ¿Cómo les vio Jesús? Esa persona es una persona por la que fue tan amada por Cristo que Cristo le amó desde la cruz. Entonces, desde ahí, desde el amor hasta el sacrificio de Cristo, es desde donde vemos a las personas, y esto nos debe de frenar todo tipo de crítica, todo tipo de juicio que pudiéramos hacer contra una persona. Pero para que esto se logre, esto exige que haya una cercanía con Jesús muy grande, que haya una identificación de corazón a corazón con Jesús muy grande. El ejemplo de hoy que se nos pone es María Magdalena. María Magdalena, la mujer despreciada por muchos, buscada por otros, pero despreciada por muchos, por entregarse a una vida de pecado. Y como era una mujer muy hermosa y de mucho dinero, entonces era una vida de escándalo, hermana de un fariseo. Así de que era una persona que provocaba un escándalo muy grande en el pueblo de Israel. Así de que todos veían en ella el pecado. Jesús veía un alma que necesitaba ser rescatada. Qué diferente forma de ver la de Dios, la de nosotros. Él veía un alma que necesitaba ser rescatada. Y Cristo veía las razones por las cuales esa persona era de esa manera. Nosotros, ¿qué hubiéramos visto en María Magdalena? Hubiéramos visto las actitudes propias de desfachatez, de que no le importan los demás, toda esa vida sin límites, sin control. Es lo que nosotros hubiéramos visto. ¿Qué es lo que ve Jesús? La opresión que ella tenía de 7 demonios. Eso es lo que ve Jesús. Es lo que ve, lo que nosotros no podemos ver. Nosotros vemos personas que se equivocan, pero no sabemos qué es lo que cargan, ni qué es lo que les empujó a la vida esa. No podemos verlo. Por eso, cuando juzgamos desde nosotros.
como los niños cuando son pequeños y el niño de 6 años quiere jugar con su hermanito de 2 años como si tuviera su misma estatura, como si tuviera su mismo peso y lo lastima porque no tiene el mismo peso, no tiene la misma fuerza. Así también a veces queremos juzgar a los demás y medirlos desde lo que nosotros podemos, desde lo que nosotros sabemos. Desde ahí queremos medir a los demás y es algo que no se puede. Es injusto hacerlo, simple y sencillamente es algo injusto hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que veía la gente en María Magdalena? Pues veía una mujer que vivía sin límites, sin control. No le importaba, parecía que no le importaba el sufrimiento de su familia, parecía que no le importaba, pero no lo sabemos. ¿Cuántas personas parece que nosotros no les importamos? Y no es así. Precisamente la reacción que tienen es por el amor que nos tienen. Algunos pensaban que ella lo único que le interesaba es pasársela bien. Así se veía, pero Jesús veía la verdad. Jesús es el único que veía la verdad. Me acuerdo de un documental que estaba viendo sobre niños de la calle. Cuando estaban entrevistando a un niño muy pequeño. Yo creo que tendría este niño unos que serían 10 años, máximo 12 años. Y estaba con su bolsita para drogarse, no sé si sería tiner, no sé si sería cemento o el resistol, alguna cosa, ¿verdad? Estaba drogándose y entonces lo empiezan a entrevistar, todavía no estaba muy mal, y lo empiezan a entrevistar y le preguntan si él tiene familia. Sí tenía familia. ¿Tienes mamá? Sí tengo mamá. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Y no te quieren? Sí, mi mamá me quiere mucho, dice él. ¿Y por qué no te vas con ellos? Y enseña la bolsa. Esto es lo que no me deja. Y se suelta llorando y vuelve a pegarse a la bolsita de ese resistol para drogarse y calmar todo aquel dolor que estaba viviendo. Así de que estaba estaba disminuyendo más bien las posibilidades de regresar a su casa. Y a veces así nosotros nos la pasamos. ¿Cuántas veces a nosotros mismos no nos gustan nuestras debilidades? No quisiéramos ser débiles, no quisiéramos hacer lo que hacemos y ahí terminamos de todos modos repitiendo la misma historia. El Señor es el único que ve. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es el espíritu que influye? Todo eso lo puede ver Él con claridad, nosotros no. Por eso no podemos juzgar. Todos somos amados de Dios, es lo único que nos debe de interesar saber. Somos amados de Dios, santos o pecadores, seguimos siendo amados de Dios. Si llegáramos a ser santos, Dios no nos puede amar, porque ya nos ama con toda la potencia de su ser divino, toda la potencia que le permite su ser, con todo eso nos ama. Así de que si nosotros fuéramos santos, no nos podría amar más de lo que ahorita nos ama, pero sí podría acercarnos más a su corazón. Esa sería la única diferencia, pero no es que variaría. Te portas mal, ya no te quiero. Eso es algo más humano que divino. Eso es algo más humano que divino. Si se aplicara eso en lo de Dios, ya nadie estaríamos aquí en el mundo. Ya no habría nadie en el mundo. Entonces el Señor nos ama y eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que no se nos debe de olvidar en el momento de empezar a hablar de una persona. Vamos a hablar de alguien que Dios ama hasta el sacrificio y tenemos que pedirle prestado sus ojos para ver a la persona como Él le ama. ¿Qué es entonces ser santos? Ser santos, una persona santa es una persona que correspondió al amor que recibió de Dios. Nada más, no es alguien que se inventó algo, es alguien que correspondió al amor de Dios, que aceptó vivir con Dios, aceptó vivir del amor de Dios. Todo pecado, todo vicio, todo eso o fue adquirido en el camino entre los amigos, malas amistades y cosas, o fue heredado, o alguna imprudencia nos pudo haber hecho caer, alguna curiosidad malsana. Regularmente vienen por herencia las curiosidades malsanas, y aunque no se hereda propiamente el pecado, no se hereda nunca propiamente un vicio, sí se heredan los espíritus que nos tientan o nos empujan o nos inclinan
hacia esa clase de pecado. A veces las mamás se desesperan mucho porque creen que sus hijos no quieren entender. Deja de tomar y ahí anda cerca de las cervezas y se enojan. Ay, este no entiende, este no quiere. No, quién sabe si sean los verbos exactos. A lo mejor no es que no quiera, sino tal vez el verbo es que no pueda en ese momento. Tal vez sí quiera, pero no puede. ¿Quién lo puede saber eso? Eso solamente lo puede saber Dios. Nosotros no podemos emitir un juicio de esa manera. A veces las mamás creen que sus hijos, repito, como que no quieren entender. Dios no se desespera. Fíjense con María Magdalena. María Magdalena ya había perdido la esperanza de su conversión. María Magdalena ya había perdido la esperanza de su conversión, por eso ya no la buscaba. ¿Cuánta gente tenemos así que ya dicen soy alcohólico, me voy a morir alcohólico, soy drogadicto, me voy a morir drogadicto, soy un pecador y me voy a morir pecador? ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado que no vamos a poder dejar el pecado hasta la hora misma de la muerte? María Magdalena también debe haber pensado así, ya no buscaba la conversión. Pero las palabras de Jesús, la intercesión de su hermano Lázaro, de su hermana Marta, empiezan a surgir efecto. Las palabras de Jesús en el corazón de esta mujer empiezan a surgir efectos. Y aunque no se nos habla de los detalles de la liberación de María Magdalena, qué lástima, ¿verdad? Pero no se nos habla de los detalles de la liberación. Sí lo escucharemos en revelaciones particulares, como Valtorta, que nos habla de aquellas guerras que tenía María Magdalena cuando decidió la conversión, y entonces se iba a la casa y le pedía a su hermana Marta que se encerraba ella y le decía, ten la llave, enciérrame y no abras, no te fijes en lo que diga, grite, me enoje, no me dejes salir. Esto me domina. Son las guerras contra las pasiones desordenadas. A veces pedía que la amarraran, que le pusieran cadenas en la cama, porque era asfixiante lo que ella sentía, la necesidad que la arrastraba para volver al pecado. Pero eso duró mientras, eso no se fue calmando por lo que ella hizo, sino hasta que hubo una liberación. Cuando Jesús la liberó, todo eso se quitó. Cuando Jesús la liberó, ella recuperó su vida, porque Jesús la liberó. Así pudo regresar a su familia, pudo dejar todos los vicios. Es lo mejor de todo, pudo ser santa. Una mujer que llegó tal vez lo más bajo posible para su tiempo, y ahora llegó de lo más alto posible en todos los tiempos. Santa María Magdalena. Santa María Magdalena. Jesús la levantó del lodo y la llevó a ser santa. Ya lo hizo una vez y lo puede hacer cuantas veces quiera el Señor, cuantas veces le parezca bien, de acuerdo a la disponibilidad que haya. No se trata de quien ya va en camino de santidad, sino quien quiere ser santo. Es lo único que se necesita. No que ya esté caminando en santidad, sino que quiera ser santo. Muchos pecadores se acercaban a Jesús solo para un milagro, por curiosidad, pero ¿quiénes se quedaron con Jesús? Los que querían ser santos. Es algo que tenemos que hacer. El Evangelio entonces nos recuerda a María Magdalena y también los errores de María Magdalena. Sabemos que fue una mujer pecadora y también sabemos que se llegó a equivocar aún después de su conversión. El Evangelio nos la recuerda llorando cerca de la tumba de Jesús. Aquí hay algo, son enseñanzas muy importantes. A pesar de que era una mujer de mucha fe, a pesar de eso, no esperaba la resurrección, no habían entendido bien las palabras de Jesús. La única persona que estaba esperando la resurrección de Jesús era María, su madre. Todos los demás, nadie, ni Juan el evangelista, nadie, absolutamente, ninguno de los apóstoles, ni Pedro, nadie esperaba la resurrección. Solamente María, pero ella no estaba dañada por el pecado original. Entonces aquí vemos a María Magdalena. Primero, cuando Jesús perdona, esto es una enseñanza grande que vemos aquí, cuando Jesús perdona, no le quedan recuerdos ni resentimientos. Tanto así que esta mujer, que fue gran pecadora, es la primera en ver a Jesús resucitado y es la primera enviada
a anunciar la resurrección. Fíjense nada más. En Jesús no quedan resentimientos. Cuando Jesús perdona, perdona de a de veras, perdona para siempre, perdona y no vuelve a tomar en cuenta ese pecado. Cuando tú le pides perdón a Dios sacramentalmente, tampoco le quedan recuerdos a Dios. Ni un recuerdo del pecado que acabas de decir. Sí se tiene que reparar la ofensa que hicimos, el daño que hicimos al prójimo, eso sí se tiene que reparar, pero a Él no le quedan recuerdos, no le quedan resentimientos de eso que nosotros hicimos. A veces caemos en un pecado grave, nos duele, nos confesamos y todavía andamos con el dolor en el corazón 1 o 2 días. Y cada vez que nos ve el Señor, piensa, ¿por qué estará así? ¿Qué traerá en su corazón? Porque para Él el pecado lo perdonó verdaderamente. Y esto es una noticia estupenda para nosotros los que hemos caído en pecados graves. También vemos a esta mujer en otro error, no pecado, errores, entregada al dolor, entregada al llanto. Y cuando nosotros hacemos esto es porque hemos perdido la esperanza. Cuando nos entregamos a la desesperación es porque hemos perdido la esperanza. Y entonces Jesús, a pesar de los errores de esta mujer, se le hace presente de los nuevos errores de esta mujer, de su falta de esperanza, de su falta de fe. Tenía mucho amor, pero en este momento no había entendido la fe. Y a pesar de este error cometido por ella, ahí está Jesús y se le aparece. Y Jesús le habla, mujer, ¿a quién buscas? Aquí estoy, le está diciendo el Señor, ¿a quién buscas? Y ella voltea entre lágrimas. No podemos ver entre lágrimas. Cuando nosotros nos metemos en nuestro dolor, por cualquier razón, cualquier tipo de dolor, cualquier desesperación, cualquier estrés, todo esto que estamos viviendo todavía por lo de la pandemia, cuando nos metemos en esto y levantamos la voz, ya no se puede entrar en un diálogo. Cuando una persona quiere entrar en un diálogo con otra persona y una de ellas levanta la voz, inmediatamente la otra se tiene que callar, porque levantar la voz tiene un significado. Gritamos porque no estamos dispuestos a escuchar, sino que queremos a toda costa darnos a escuchar. Queremos ser escuchados, no escuchar. Por eso hablar cuando alguien está gritando es lo más inútil que hay. Se lo tienes que repetir 2 o 3 veces y ya que le baja el coraje, ya que no está gritando y puede escuchar, te dice, pero ya te lo había dicho. No lo tiene porque no estaba pensando, no estaba abierto a la recepción, no estaba escuchando. Por eso cuando está uno así, pues no habla. Sin embargo, el Señor insiste. Nuestro buen Dios insiste, vuelve a hablarle, le vuelve a hablar y ahora le habla por su nombre, María. Solo Dios puede pronunciar nuestro nombre de una manera con la potencia de su amor. O sea, nadie puede imitar eso, ni el poema más hermoso humano, nada absolutamente puede imitar, ni se le puede acercar, absolutamente nada. Solamente Jesús, cuando Él pronuncie nuestro nombre y nosotros lo escuchemos, se acabó el mundo. Se acabó el mundo y sus placeres, se acabó el mundo y sus cosas, se acabó el mundo y el interés por el mundo. Con una sola vez, el alma queda herida para lo que le reste de vida. Con una sola vez que el Señor pronuncie el nombre, el alma queda herida para toda la vida. Ya lo único que ansía es volver a escuchar esa voz, volver a escuchar su nombre pronunciado por la boca de Dios. Pronunciado por Él. Entonces, esto es lo que hace aquí, y esto es lo que hace reaccionar a María. Solamente Dios puede hablar así. Solamente Dios puede hablar así. Por lo tanto, no nos tenemos que entregar nosotros al dolor o al llanto, porque entonces vamos a correr peligro de no reconocer a Jesús cuando nos hable. Vamos a correr ese peligro. Esta mujer, María Magdalena, esta santa María Magdalena, bien que entiende a los pecadores, porque ella lo fue, bien que entiende a los rebeldes, ella lo fue, bien que entiende a los viciosos, ella lo fue,
qué bien entiende las guerras que se llevan contra el pecado y lo que cuesta dejar el pecado. Ella las vivió, ella las peleó, ella las luchó. Qué bien conoce todo esto ella en sus corazones, pero no solamente conoce el pecado, también conoce a Cristo y conoce el amor de Cristo. No solo conoce el pecado ella, también conoció el corazón de Jesús. Por eso, en esta fiesta de María Magdalena, vamos a hacer una consagración ahorita, vamos a consagrarnos a su intercesión, y vamos a consagrar a los de nuestra familia, los que de nuestra familia nosotros tengamos una idea de que son los que más necesitan, porque están perdiendo el piso, porque perdieron el camino, porque están en algún vicio, alguna cosa. Ahorita vamos a tratar de hacer esto. Nosotros también, si estamos en alguna guerra contra algún pecado, vamos a consagrarnos a María Magdalena. Si tienen algún vicio o algún hijo con un vicio, el esposo o la esposa con algún vicio que necesiten alguna ayuda, vamos a consagrarnos. ¿Quién mejor para saber lo que cuesta salir de un pecado? Alguien que se arrastró para salir de él. ¿Quién mejor que ella? ¿Y quién mejor para consagrarnos? Alguien que conozca, imagínense la manera como puede pedir alguien que sabe lo que es el pecado. Si le dijéramos a Santa Teresita, intercede por nosotros los pecadores, sí lo haría porque le dolería ver que el pecador ofende a Dios, pero no nos entendería los pecadores. Pero esta mujer pecadora sí sabe, porque bajó al lodo donde también nosotros hemos andado, otro tipo de lodo tal vez, pero todos hemos andado en este lodo. Entonces hoy vamos a hacer una consagración, los invito a pensar. Si ustedes quieren consagrarse primero y si quieren consagrar a alguien de su familia que necesiten ser tocados por el amor de Dios y ser liberados con el poder de Dios como lo fue ella. Esa es la intercesión que le vamos a pedir, que Dios toque el corazón como a ella se lo tocó cuando era pecadora. Jesús no le tocó el corazón después de que se convirtió. Jesús le tocó el corazón cuando ella era pecadora, cuando ella estaba sumergida en el pecado. Así de que hay que pedirle que interceda, ella que conoce las luchas, que interceda por todos aquellos que ya estén luchando contra el pecado, que interceda por aquellos que ya no quieren luchar, ya se dieron por vencidos y ya no quieren luchar contra el pecado. Vamos a consagrárselos también a ellos. Para que el Señor, ¿verdad?, que ella interceda. Los santos tenemos la ventaja, los santos tienen la ventaja, nosotros tenemos una ventaja de que ellos sean santos y que estén allá, porque los santos no se cansan ni tienen que dormir. Así de que su intercesión es día y noche delante de Dios. Vamos a pedirle a María Magdalena que interceda, que nos ayude, que esté ahorita aquí con nosotros en estas guerras, intercediendo por nosotros delante de Jesús, para que nos toque Él como la tocó a ella en el corazón, para que nos levante como la levantó a ella, para que nos libere, lo que haga falta, en cada quien de acuerdo a lo que sea necesario. Entonces, pues vamos a hacer una consagración, dadas las circunstancias de estos tiempos que estamos viviendo todavía de pandemia, de que muchas parroquias están cerradas y de que muchos, aunque quisieran venir a la parroquia, no pueden llegar, no pueden salir porque ya se sienten enfermos o porque son vulnerables con esas enfermedades degenerativas que los ponen en mayor riesgo. Entonces vamos a hacer esta consagración. Tengo aquí conmigo una reliquia que me regalaron de Santa María Magdalena, ¿verdad? Tal vez si algunos estuvieran aquí me pedirían que les enseñara el papelito donde dice que es una reliquia auténtica. Bueno, esos papelitos los hacen más bonitos en Tepito que en el Vaticano, ¿verdad? El Tepito es una zona en la Ciudad de México donde hacen todo tipo de cosas, de documentos y de todo. Si no lo llevas te hacen uno hasta más bonito que los originales. Entonces, pero tiene las gracias
que hemos visto que actúan cuando hemos hecho oraciones con las reliquias, es lo que nos dan la garantía de la intercesión de la santa. Aunque no fuera, aunque a mí me hubiera mentido el sacerdote que me lo regaló, aunque me hubiera mentido y no fuera una reliquia de ella, Dios puede utilizarla y ella también puede utilizarla, de acuerdo a nuestra fe y nuestro deseo de consagrarnos a ella. Pero sí lo es, repito, hemos visto la acción, hemos visto lo que el Señor ha hecho en los corazones, cambios, conversiones y cuanta cosa. Entonces, vamos a hacer ahorita, voy a hacer la oración de consagración a Santa María Magdalena, no solamente de manera especial, o pensando, ahorita voy a decirlo así, pensando en todos aquellos que están en su casa y que no pueden salir y que estuvieran escuchando, pensando en todos aquellos que, aunque hoy no hubieran podido estar conectados para escuchar y estar con nosotros, pensando en aquellos que tienen que trabajar porque sí tienen esa posibilidad y no pudieron estar junto con nosotros en este momento, pues pedirle al Señor que en la medida que Él lo permita y quiera, imagínense, Dios en su poder y en su generosidad, haga válida esta consagración para todo aquel que lo escuche en cualquier momento que lo escuche. Eso lo vamos a poner en las manos de Dios. Poder le sobra para hacerlo al Señor, por eso lo vamos a hacer con confianza. Lo vamos a hacer por eso con confianza. Entonces, de los que estuvieran escuchando en sus casas y quisieran hacer esta consagración, como un signo de esto, pues ya nada más les pediría que se pusieran de pie, como un signo de que quieren. Si no quisieran hacer esta consagración, no tendrían que ponerse de pie, pero si quisieran hacerla, al final, si hubieran escuchado esta homilía y la quisieran hacer, para que se pongan de pie y van a ir siguiendo conmigo. Voy a hacer yo la oración. En un momento determinado voy a guardar silencio para que cada quien ahí pronuncie los nombres con apellidos. Esto es importante. En una consagración es muy importante especificar. Entonces, si es el esposo, el nombre completo; si es la esposa, el nombre completo; si son los hijos, el nombre completo; si es un sobrino, si es un nieto, sobre todo, que sea de linajes más fuerte, es sobre los que tenemos más autoridad. Ok, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María Magdalena, tú que conociste el dolor del vicio, la guerra contra el pecado y el amor de Cristo desde este mundo, con la autoridad sacerdotal que has recibido en la Iglesia, te consagro a través de esta reliquia tuya que el Señor ha permitido llegue a mis manos, te consagro y te entrego a estos hijos tuyos que quieren y necesitan de la conversión. Aquí guardo silencio y ustedes van diciendo los nombres de las personas a quienes quieran consagrarles, su propio nombre si se quieren consagrar. Tan incapaces de amar por los vicios, te entrego su rebeldía, te entrego su desfachatez, su debilidad, su incredulidad. Pídele a Jesús que como a ti los conquiste con su amor y los libere con su poder, para que sean frutos de tu misma conversión. Que mande un ángel que les ayude y nos ayude para que ninguno se pierda, y a mí ayúdame a no perder la esperanza y a crecer en el amor. Y sello esta consagración con la bendición que doy con la reliquia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.